Es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias por este día, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Te rogamos, Espíritu Santo, que en este momento tomes el control, que todo lo que se hable sea para honra y gloria tuya, Señor Jesús, y que los corazones y las mentes, los espíritus sean dispuestos en cada persona que esté conectada, en cada persona que habrá la repetición, Señor. Que tu presencia esté sobre ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo llegue a esta palabra donde tiene que llegar. En tu nombre santo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hemos visto en capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo anterior, donde vimos cómo someternos a las autoridades y reconocerlas nos trae bendición, ¿no? Y por qué el orden de Dios al respecto en cuanto al reconocimiento de las autoridades, en cómo lo tenemos que hacer en amor, ¿no? Y en ese versículo, verso 14, capítulo 14, Pablo pasa a otra parte en la cual espero que no haya, bueno, va a haber pedradas, ¿no? Entonces, digo no de mí, sino porque sí el texto Pablo lo expresa, pero vamos a entender en qué áreas de nuestra vida tenemos que moldear lo necesario para vivir una vida cristiana, una vida que agrade a Dios. Empezando por el verso 1, dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Quise leer este verso completo para tener una misma idea. ¿Esto qué es? Hay algunos creyentes, hay algunos discípulos, seguidores del Señor, que son más débiles o más fuertes o más maduros en la fe. ¿Y eso qué significa? Que para algunos débiles, y sobre todo esos son para los que van empezando, al no entender completamente el Evangelio, pues caen en temas de esto sí, esto no. Seguramente te has topado con algunos, o tú mismo te has topado en esto es correcto, esto es incorrecto, y por qué esto sí, por qué esto no, y caen en ese juego de discutir si alguna cosa es buena o es mala. Y dice que empieza con un tema que yo quiero que quede bien claro en nosotros, que es un tema de conciencia. Para algunos creyentes son débiles en la fe en base a su conciencia, y otros son maduros en la fe en base al crecimiento que hayan tenido en base a la palabra. Y quiero que vayamos a esto. ¿Qué es conciencia? Conciencia es el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad de los actos, especialmente los propios. Esto es, lo que yo hago está bien o está mal de acuerdo a la moralidad de los actos. Esto es de acuerdo al conocimiento, conciencia, discernimiento, entendimiento, reflexión, percepción y pensamiento. De una manera más sencilla diría, sentido moral ético propio de una persona. Esto es lo que nos guía a nosotros a definir cuando una cosa está correcta o no. Para un cristiano, la conciencia no es solamente ese espacio íntimo en el cual el hombre delibera consigo mismo si toma una decisión o no, ¿no? Si es correcta o no la decisión moral. La conciencia es también la elevación del ser, lo cual permite al hombre juzgar y sopesar con la mirada misma de Dios. Esto es,
Eso se vio muy técnico, ¿no? O muy de una definición, pero vamos a desglosar un poquito. La conciencia es el conocimiento que nosotros permite definir si una cosa es buena o mala, ¿no? Nuestra conciencia nos dicta, oye, por acá es o por acá no es. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro entendimiento, a nuestra percepción, a la forma en que nos ha tocado vivir. Ahora, llevándolo hasta un punto ya del conocimiento de Cristo, esta conciencia debe ser en base a la mirada que Dios tiene de las cosas, no en base a nuestro entendimiento, sino ya con el entendimiento de Dios a trasladarlo a las decisiones que llevamos en la vida. Entonces, en este pasaje que acabamos de ver, Pablo les está diciendo, oigan, tengan consideración de las personas que son pequeñas en Cristo o débiles en la palabra, los cuales no alcanzan a entender. Y hay tres cosas las cuales juzga, ¿no? O aquí comenta de ejemplos. La comida y la bebida, que para algunos es correcto comer algo y para otros no, ¿no? Y ¿cuántos hemos tenido ese tipo de discusiones de, oye, es que comer eso es pecado y comer eso no es pecado y si, ¿no? Otro es la autoridad y la sujeción, que es cuando habla de, oye, ¿tú por qué juzgas si el sirviente de otro hace o no hace, ¿no? Finalmente, a ti te puede gustar o no, pero finalmente el que juzga y determina si está bien o no es su dueño, ¿no? Y tercero es en los tiempos. El día, que si un día es santo, que si otro no, y que si hay que guardarlo, y que si el domingo, y que si el sábado, y que si... Dice, a ver, y si nos damos cuenta, en la comida y bebida juzgamos lo que hacemos, en la autoridad y sujeción, cómo lo hacemos, y en los tiempos, cuándo lo hacemos. Todos estamos muy susceptibles a juzgar. De hecho, yo diría que es una naturaleza normal que tendemos a hacer, no que sea correcto, ¿no? Digo, tendemos muy fácilmente a juzgar las cosas, ¿no? ¿Por qué sí? Esto no, yo lo hubiera hecho así. Y es una debilidad que podríamos tener como seres humanos a juzgar, pero el tema es cómo juzgamos. Es más, les diría que Proverbios dice que hay un tema de crítica que sí deberemos aprender a recibir, ¿no? La crítica constructiva, ¿la existe? Sí, sí existe, pero depende de la persona cómo la percibe. Pero hay una crítica constructiva que no es para perjudicarnos, sino más bien para llevarnos a un nivel diferente de entendimiento. Por ahí lo puedes leer en Proverbios 26, 27, 28 hasta 29. Habla de esta parte de esos comentarios que a veces hacemos y que tenemos que recibir. Entonces, la conciencia no es la misma en todos de acuerdo a la madurez y experiencia. A ver, mismo Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es, la misma experiencia de vida lo llevó a entender que las cosas ya no se pueden hacer como antes lo hacían. Hoy no sé qué edad tengas. Yo tengo 47 años. Pero hoy yo puedo ver que hay cosas que hoy juzgo que si hubiera tenido 20 años las hubiera hecho completamente diferente, ¿no? O hice cosas a los 20 años completamente diferentes en acciones, en decisiones y en reacciones a lo que hoy hago, ¿no? ¿Por qué? Porque mi conciencia ya me lleva a entender que las cosas no son, inclusive en el Evangelio, cómo me las enseñaron, cómo las viví, cómo las entendí, a cómo hoy, a través de la palabra, las puedo juzgar y hacer. Entonces, la conciencia no es mala. Simplemente hay que aterrizar en tu corazón que tu conciencia tiene que pasar por el filtro de Dios, por el filtro de su palabra. Y más adelante lo vamos a saber, ¿agrada o no agrada a Dios? Ahora, si te topas con una persona que dice, oye, voy a poner un caso práctico, la moronga, que es el caso más sonado, ¿no? O la comida kosher, que también se ha puesto de moda, voy a poner el término. Comer moronga para algunos puede ser pecado porque la palabra de Dios dice que no se comerá sangre, ¿no? Si para la persona que dice, no, es pecado, no quiero comer esto, está bien porque en su conciencia quiere agradar a Dios.
¿no? Y a lo mejor tú dices, oye, pues yo ya sé que Dios santificó todos los alimentos y comer moronga no es pecado delante de Dios porque ya lo santificó. Bueno, si la persona no quiere comer y con eso busca agradar a Dios, está bien. Si tú en tu madurez dices, yo voy a comer moronga porque no es pecado, o carne de puerco también es otro de los, porque Dios ya lo santificó, entonces ahí Dios no está fijando si es correcto o no. Estamos viendo, Dios ve el corazón, la intención del corazón para decir, si como, quiero agradar a Dios, y si no como, quiero agradar a Dios. Eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios busca en esta parte de tu conciencia esté alineada a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Tendemos a juzgar las cosas de acuerdo a nuestra experiencia y conveniencia? Por supuesto, ¿no? Y yo diría, no está mal, todos lo hacemos, o todos tendemos a hacerlo. La cosa es que ahora tendremos que hacerlo conforme al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos lleva a toda verdad, y que Jesucristo que ahora vive en nosotros nos guía a vivir de forma diferente. Dice, y esta forma diferente dice en Romanos, continuando el verso 6 al 9, dice, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar a Dios, al Señor, y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Esto es para consentirnos, no estamos viviendo para hacer nuestra voluntad, sino para agradar a Dios. Dice el verso 8, si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor. La Reina Valera dice, y si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, debemos entender, y desde hace tiempo debimos haber entendido, que cuando Cristo Jesús vino a nuestro corazón, fue para morir a nosotros, para que Él viva en nosotros, ¿no? Para entonces caminar como Él anduvo, hacer lo que es agradable ante Dios y sobre todas las cosas hacer las cosas correctamente. Dice el verso 9, Cristo murió y resucitó con ese propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos, ser Señor de los que están con Él y de los que no están con Él, que llegan a ese punto de conocimiento. ¿Tú para qué vives? ¿Para buscar tus intereses? ¿Para buscar hacer tu voluntad? Hace unas semanas hablaba con alguien y me decía, creo que por ahí está conectada, y me decía, es que ya me di cuenta que querer hacer todas las cosas como yo quería no me ayudaba en nada, y ahora que se lo deposité a Dios veo las cosas diferente, ¿no? Y así es, ¿no? Cuando nos aferramos a querer hacer las cosas como a nosotros nos parece que es correcto, espérame, tienes que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Todo va en la intención de agradar a Dios. Por ahí alguien me decía también, es que tengo que cambiar esto, sí, pero ¿lo quieres cambiar para ti o para agradar a Dios? Si lo quieres hacer para ti, no está mal, ¿no? Todos buscamos ser mejores personas, ¿no? Pero no te puedes quedar en hacerlo ahí, porque tú puedes engañarte y decir, buscar una autosatisfacción y decir, fue por mis fuerzas, fue por mis méritos, yo lo logré, ¿no? Alguien por ahí me decía de su hijo que decía, tenía una buena posición, decía, es que estas cosas que tengo son por mí, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mí. Y su mamá le decía, sí, pero gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, pero yo lo hice, ¿no? Espérame. Eso es esa parte que a veces en esas cosas no buscamos darle agradecimiento o reconocer a Dios obrando en nuestras vidas, y es la parte que tenemos que cuidar. Unos se abstienen de comer para agradar a Dios y otros comen sabiendo que Dios lo proveyó, ¿no? Si tú das gracias por los alimentos, pues Dios ya lo santificó, ¿no?
No creo que nadie ore por los alimentos para decir, no, pero esto es del diablo, no, esto no lo como, esto no agrada a Dios. No. Recordemos el pasaje de cuando Pedro ve esta visión en la cual escucha la voz que dice, come. No, Señor, yo nunca he comido cosa impura. Y Dios, la voz le dice, no llames impuro lo que yo ya santifiqué, lo que yo ya purifiqué. Y aquí más adelante dice Pablo, ya todo Dios lo santificó, ya todo Dios, de todo se puede comer sin cargo de conciencia. Cuando recibimos al Señor dejamos de actuar y vivir para nuestro deleite. Si tú sigues queriendo vivir para hacer las cosas como tú quieres y buscas que los demás hagan las cosas como tú dices, aún las cosas más pequeñas, ten cuidado, porque eso no es agradar a Dios, es buscar hacer tu voluntad. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Recordamos esto, ya somos del Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él, dice el Salmo 100, ovejas de su prado somos, ¿no? Dejamos de ser nosotros mismos dueños de nosotros mismos para que Él pase a ser el que more en nosotros. Ya no vivimos nosotros para nosotros, sino vivimos por honrar al Señor. Y por ahí hay un corito muy viejo que decía eso. Yo creo que por ahí se deben de acordar. Y si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahora, verso 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Tenemos esta facilidad de juzgar las cosas desde nuestra perspectiva, les decíamos hace ratito. Entonces, bajo eso, nos es fácil juzgar a un creyente y decir, no, está haciendo mal, no, así. De un tiempo para acá, y por aquí en casa y en la congregación he comentado, que a veces es fácil señalar a las personas, no, esa persona es así, y hace esas cosas así. Y yo les decía, es que detrás de toda persona difícil hay una historia difícil. Todos tenemos una razón de por qué somos hoy así en base a lo que vivimos, ¿no? Algunos vivimos cosas mejores, otras cosas peores. No podríamos darle valor a las cosas como para decir, a ti te fue peor que a mí, o a ti mejor que a mí. No, porque todos tenemos experiencias. Todos hemos tenido vivencias. La diferencia está en cómo hoy las vivimos en base a esa conciencia que de atrás nos pasó. En algún lugar alguien decía, oye, fíjense, no me gusta que los que suben alabanza suban con el pantalón roto. ¿Y por qué no? Es que se ve mal porque yo de niña tuve carencias económicas y ver ropa rota me recuerda esa infancia, ¿no? Y pues, es su conciencia. Y el tema es si tú lo quieres, si esa persona lo quiere ver así, por eso no dice pantalones rotos, que es la moda, o así son, no es porque uno sea pobre, sino porque así son los pantalones. Bueno, si esa persona no se quiere poner pantalones así para honrar a Dios, está bien. Y si otros no tienen problema en ponérselos, está bien por la conciencia que tienen. Por ejemplo, y el otro día platicábamos aquí en casa, hace muchos años donde íbamos en el Divino Salvador, a lo mejor Gaby sí te tocó conocerlo. Había un hermano que se llamaba Fortunato, era un hombre ya mayor, no sé, unos 70, 80 años en ese tiempo. Siempre iba, todos los domingos iba trajeado, con su sombrero, bien arregladito, era chaparrito, delgadito, así. Y toda la reunión se la pasaba parado. Y muchas veces iban los
los diáconos se los sugieres, oye hermano, pasa a sentarse. Y él decía, no, yo no puedo sentarme estando en la presencia del Altísimo. Bueno, si él en su conciencia estaba en paz, agradando a Dios, estando toda la reunión parado, habría que haberle respetado, y se le respetaba esa disposición. Si otros tienen inconveniente, no tienen inconveniente de estar sentados, el que trae aquí conciencia es Dios en cuanto a cuando hay que esas cosas cambiarlas, ¿no? ¿Cuántas veces Dios te ha cambiado cosas? No porque alguien te lo diga, sino porque dices, ay no, esto ya no lo voy a dejar hacer porque a Dios no le agrada. Pero es algo que Dios a través de su Espíritu pone en ti para cambiar. Entonces, tendemos a eso, a juzgar muy fácilmente a los creyentes y aún peor, a menospreciarlos, ¿no? Hace muchos años fue muy sonado el caso de la caída en pecado de Juan Carlos Alvarado en adulterio, y él en su testimonio dice, me rechazaban, hermanos me dejaban de hablar, nos topábamos hermanos en la calle, íbamos en la misma banqueta y esos hermanos se pasaban del otro lado para evitarme. Eso es desechar, menospreciar, rechazar a las personas, y eso es lo primero que no deberíamos hacer dentro de la iglesia. En algún otro lugar donde estuvimos, por la condición social de alguna persona que llegaba en condición de calle, pues era rechazada la persona, ¿no? Y entonces, ¿dónde se manifestaba el amor de Dios? No podemos hacer eso. No podemos juzgar fácilmente a las personas nada más porque no cumple con nuestros requerimientos ni con nuestro orden de prioridades o de conceptos que tenemos de los demás. Entonces Pablo aquí es muy claro. ¿Por qué juzgas a tu hermano si ya no te debes a ti mismo? Ya eres del Señor. Si vive, vive para honrar al Señor. Y si mueres, muere para honrar al Señor. Aquí dice que recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Ese tribunal de Dios que en la Reina Valera dice tribunal de Cristo. A ver, no es el juicio del gran trono blanco. Este tribunal de Cristo es donde vamos a ir todos los creyentes y se nos va a dar nuestras coronas, nuestros reconocimientos, nuestras diademas. En base al trabajo que hayamos hecho para Cristo en la obra del Señor, vamos a recibir recompensa. Lo que aquí está diciendo es, no estás perdiendo la salvación, pero cuando te presentes en el tribunal de Cristo, Él sí te va a decir, oye, rechazaste al hermano fulanito. ¿Te acuerdas el indigente que entró y por como leo feo, te quitaste de lado y le hiciste el fuchi? Ah, pues eso no. Y para otros va a ser, oye, mira, hijo, ten tu corona, porque ese pobre que entró, tú le ofreciste un vaso de agua y lo pasaste a sentarse. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte pensar que nosotros podemos tener muchas coronas, hoy nos estamos portando bien, y llegando allá Dios diga, sí, pero hay cosas que no hiciste conforme al corazón de Dios. La intención de tu corazón no era la correcta. Y eso no va a estar padre. Eso no va a ser algo que nos haga sentir, imagínate que tú entras en primer lugar con una coronita y resulta que hay 3 o 4 o 5 que tienen más coronas y a ti te van echando para atrás, ¿no? Imagínate que si nos forman de acuerdo al número de coronas, a lo mejor eres salvo, pues no vas a tener ninguna corona y vas a estar hasta el final de la cola, ¿no? O a lo mejor te toca mesa, no dentro del salón, sino en el patio, ¿no? Por poderlo ejemplificar. Entonces, si día sí, no voy a dar cuenta de lo que haga Gaby, ni de lo que haga Diana, ni de lo que haga mi mamá. No. Cada quien va a dar cuentas. Yo voy a dar cuenta de lo que yo haga. Juzgarnos unos a otros. Y esto dejar de juzgarnos es ya. O sea, un partear plautar el Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pablo ya está diciendo aquí, todo alimento es bueno. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. No pasa nada. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes,
entonces no actúes con amor si lo comes. No actúes con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien con quien tú comes, destruya a alguien con quien tú comes, destruya a alguien con quien doy pretexto para dudar, pues mejor me abstengo, ¿no? Y mejor me lo como mi taco en otra ocasión donde no tenga esta situación. Si haces algo que va a hacer que otro caiga, entonces no lo hagas, ¿no? Mejor ahí aguántalo. Fíjate, dice el verso, continuando con el verso 16. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Por muy que tengas la razón de que algo es bueno y correcto para ti, pero aunque sea muy correcto para ti, si la otra persona lo hace caer, Dios dice, mira, mejor no lo hagas, ¿no? No hagas que el otro señale y critique y te ponga en entredicho de que, uy, mira, el clásico, ¿y eso qué es cristiano? ¿No? Dice el 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría y alegría en el Espíritu Santo. A ver, la vida en Cristo no se trata de si hacemos cosas correctas o no para otros. Es vivir una vida de, dice, bondad, paz y gozo. En la Reina Valera dice justicia, paz y gozo. En este caso dice bondad, paz y alegría. Y esto viene un poquito, como dice en Miqueas, que Miqueas dice, ¿qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Hacer justicia, misericordia y ser humildes delante de Dios. Entonces, si en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento está el hacer esto de vivir en lo que Dios ha establecido para nosotros, que nos beneficia, y estar en paz, en alegría, en gozo, en bondad, entonces no nos vamos a tener que preocupar si los demás juzgan de una manera o no. Voy a poner ejemplo. Muchos conocen el ejemplo del caballo, el hombre y el niño, ¿no? Que van caminando y no faltó quien dijera, ay, mira, ese hombre qué tonto es. Teniendo el caballo, van los dos, él y el niño, caminando junto a él. El hombre los escucha y decide subir al niño, ¿no? Entonces va el niño arriba del caballo y el hombre abajo. Se topa con otra persona y dice, oye, mira, qué hombre tan abusivo. El niño, el niño arriba del caballo y el hombre pobrecito abajo sufriendo, caminando. Le escucha al hombre y se vayan, ok. Entonces baja el niño y se sube al caballo. Otras personas, ay, mira este hombre, qué mal hombre es. Él arriba sentadote sin cansarse y el niño, pobre niño chiquito abajo caminando. Dice, ven, a ver. Escucha al hombre y dice, bueno, sube al niño con él. Y van los dos arriba. Y no faltó a quienes dijera, ay, este hombre abusivo, mira los dos arriba del animalito y pobre caballito cargando a los dos, ¿no? ¿Qué es lo correcto en ese caso? ¿Para quién es lo correcto? Cada quien juzga desde su perspectiva, dijera, cada quien conforme le fue a la feria, ¿no? ¿Qué sería lo correcto? ¿No? Y si nos vamos a eso, pues a nadie se le podría dar gusto en cuanto a que cada quien juzga como cree que es diferente. Y hoy yo entiendo esto. A ver, el caballo estructuralmente en su físico está hecho para cargar cosas. Perfectamente puede cargar a un hombre y a un niño. De hecho, los hombres tienen caballos pues para ser montados y para ser montados y para Dios Señor, Dios Señor, Dios Señor. Supo cuál es la circunstancia. Y David estuvo ayunando para evitar que su hijo muriera, el bebé que había nacido a causa del pecado. Y estuvo ayunando. Y cuando se entera que el niño murió, se levanta de su ayuno y se baña y pide comida. Y le dicen sus allegados, oye, ¿qué estás haciendo? Si el niño estaba muerto, estabas ayunando, el niño estaba vivo,
ayunabas porque no muriera, ahora que está muerto, ¿por qué te levantas? Y él les dice, a ver, el niño ya murió. O sea, por más que siga ayunando, el niño ya está muerto. Es más fácil que yo vaya a él cuando muera, a que él venga a mí. Y esa respuesta, dice la palabra, que agradó al pueblo. Y entonces el pueblo no vio mal que David levantara su ayuno y se pusiera a comer, porque saben que hizo lo correcto. Cuando tú haces lo correcto, los demás están en paz contigo. Dice la palabra que Salomón tuvo paz y David tuvo paz con sus enemigos porque hacían lo correcto delante de Dios. Cuando tú haces lo correcto, hasta tus enemigos vas a estar en paz. Cuando tú estás bien, hasta los que están en tu contra, es más, hasta con los que tenías enemistad, vuelves a tener cercanía porque Dios está obrando en ti. Entonces, tú preocúpate por hacer lo que a Dios le agrada. En el Antiguo Testamento, Dios aborrecía, dice el verso 19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Eso, tratar de edificarnos, es que todos crezcamos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios aborrecía a los reyes que hacían lo malo, pero aborrecía todavía más a los que no se conformaban con hacer lo malo, sino incitaban a otros a hacer lo malo, ¿no? Llevaban a otros a, si voy a pecar, tú peca conmigo, ¿no? Mira, no es tan malo, ¿no? No te va a pasar nada. Y hay muchos pasajes que puedes leer en Reyes y Crónicas de reyes malos haciendo pecar al pueblo. Dios no busca eso. Dios quiere que tú te detengas, que más bien en lugar de provocar división, contienda, recelo, tengas una actitud como la de Cristo para restaurar, para reconciliar, para tener una actitud como la de Cristo. ¿Cuál actitud tenía Cristo? ¿Cuál actitud tenía Cristo? La actitud de, puedes verlo, amaba a los demás, se acercaba con los pobres, no tenía reparo en corregir a los sabios. Esa es la actitud de Cristo. La actitud que nos hace imitarlo. Cuando tú tienes discípulos o cuando un discípulo llama a uno maestro, el objetivo del discípulo es ser como el maestro. Y el trabajo del maestro es que el discípulo mínimo sea como él. Si es mejor, mucho mejor. Pero ese es el objetivo del maestro discípulo. Que uno crezca, que su modelo sea Cristo, el maestro, nosotros será Cristo. Y el maestro se preocupa porque Cristo se está trabajando en nosotros para que lleguemos a su estatura. Inclusive dice, cosas mayores harán de las que yo hice, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cuál es la actitud? Agradar a Dios y a los hombres. Primero a Dios y por consecuencia a los hombres les va a sacar bien, ¿no? Porque hay personas que hallan gracia delante de las personas aún de sus enemigos. Yo tengo un ejemplo bien palpable cuando entré a trabajar a una sucursal de Banamex, que a mí me dijeron, oye, cuídate de la subgerente de servicio. Es una tal por cual, así, Lisette se llama supongo que todavía vive, Lisette. Y me decía, no, que es bien mala onda, lo que tiene de bonita lo tiene de desgraciada. Así se expresaban de ella. Y ok. Entonces, como yo estaba en el patio de la sucursal, me tocaba de repente estar ella parada ahí, yo al lado. Y ahí empezamos a, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, en ocasiones que ella me tenía que ver corregido, regañado, no lo hizo. Tuve un faltante, tuve que ir con ella. Todos así de, ya lo van a destrozar, lo van a regañar, le van a sus cachetadas. Fui con Lisette, oye Lisette, así. Nada más se echó para atrás. Ay, Arturo, a ver, dame tu hojita para firmar, pero que no se vuelva a repetir. Ya, yo me volteé con mi hojita y todos así de sorprendidos de, ¿por qué? Bueno, pues contigo será mala onda, pues quién sabe qué harás, pero conmigo no. Ahora yo entiendo que como yo estaba bien con Dios, pues me permitía aún con los demás estar en paz. Y esa actitud la tenemos que tener no solamente dentro de la iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la gente que nos rodea. Y por último vamos a verso 20-23. Dice,
No destruyes la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Ahorita lo vamos a revisar. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones y si haces algo que crees que está mal, pecas. Dice, no atentemos contra otra persona. Si atentamos contra otra persona, atentamos contra Dios mismo dentro de la iglesia. No podemos hacer eso. Imagínate que tú hagas tropezar a alguien que está sirviendo, alguien que está creciendo en la iglesia, alguien... Pues aquí dice, no destruya la obra de Dios. Y está tomando Pablo aquí el tema de la comida, pero se está refiriendo a todas las cosas que entran dentro de las cosas que pueden ser juzgadas, ¿no? Dice aquí Pablo que todos los alimentos están permitidos, ya lo habíamos comentado. Si tú en algo estás consciente que Dios no tienes problemas con Dios, porque ya su Espíritu Santo te traiga conciencia, pues estate en paz con Dios, ¿no? Pero si esa conciencia hace que otro inmaduro diga, ay, no, es que... Voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Espero que no estoy dando rienda suelta al respecto, sino cada quien en su conciencia. Yo hoy entiendo que si me tomo una copita de vino, no es pecado, ¿no? Pero si hay alguien converso que diga, ay, no, es que como... Pues me abstengo de tomarme una copita de vino. Sé que no peco delante de Dios. El pecado no está en tomar, el pecado está en emborracharse. Pero a lo mejor una persona nueva no va a entender eso. Entonces es más fácil que yo me abstenga de tomarme esa copita de vino y a lo mejor me la puedo tomar tranquilamente en mi casa sabiendo que no peco y que a Dios no le desagrada. Esa es la cuestión. Dios conoce los corazones. ¿Se acuerdan de Naamán? Este general asirio que tenía lepra, y le dicen, oye, ve con Eliseo, el profeta de Israel. Y Eliseo le dice, oye, lávate 7 veces en el río. Y todo enojado va a lavarse y se cura, ¿no? Entonces en ese momento Naamán va con Eliseo y le dice, mira, hoy me convierto a Dios. Hoy decido seguir a Dios como Señor de mi vida. Pero nada más esto, Eliseo. Si me tengo que inclinar ante los dioses del rey, de mi rey, pues me voy a inclinar no por honrarlo, sino por no entrar en discusión, en pleito con mi rey. La intención del corazón de Naamán era hacer lo correcto delante de Dios, honrarlo, y no porque se inclinara ante la imagen, sino por honrar al rey que tenía como autoridad. Que Pablo lo hablábamos la semana pasada, toda autoridad está puesta por Dios y estamos obligados a honrarlos, ¿no? ¿Qué hizo Naamán? Naamán se puso su corazón y en su conciencia, su corazón dijo, pues me voy a inclinar, pero no voy a hacer nada malo. ¿Y qué le dice Eliseo? Vete en paz, haz lo que propusiste en tu corazón, porque Dios Dios sabe la intención de tu corazón. Cuando algo es correcto, no entras en una cuestión de culpabilidad. Si estás haciendo algo correcto delante de Dios, ¿por quién podría venir a culparte? A decir, a señalarte. No. Lo correcto no trae culpabilidad. Ahora, si en lo que hagas hay duda, ¿lo hago o no lo hago? No te da paz la decisión o sientes inseguridad, pueden ser tus banderas rojas para decir, algo no está bien, ¿no? Eso no es correcto. Yo a mis hijos les enseñé desde chicos porque yo lo entendí así. Cuando vienen a decirte, oye, está bien esto, que para mí no parece, pero para ti, tú tienes un conflicto al respecto, ¿no? Entonces no lo hagas.
para que después no sientas culpabilidad, ¿no? El clásico de que, ay, tómate una, no pasa nada, mira aquí. Pues mira, si tú estás convencido de no hacerlo y sabes que está mal, no lo hagas. Porque si lo haces en la indecisión o sabiendo que estás en el ay, es que será pecado, no será pecado, si lo haces va a ser pecado. ¿Por qué? Porque tu conciencia no está clara al respecto delante de Dios. Entonces mejor abstente. Cuando el Espíritu Santo te haga entender y comprender y decir esto sí, esto no, bueno, ya será cuestión diferente en cuanto a lo que hagas. Entonces, si algo te culpa, pues no está bien, ¿no? Si dudas al hacerlo, no es correcto. Si no te da paz, ten cuidado. O si estás en la inseguridad y luego no lo hago, detente. Y estoy hablando de cualquier cosa, de cualquier tentación, si estás en la duda de hacerlo, o si estás en esa, es que si lo, si lo hago ya sé que no lo hagas, detente. Ese es el Espíritu Santo diciéndote no. Él está hablando a tu conciencia, decir, no, detente, eso no va por ahí, ¿no? Entonces, dice la última parte, y me gustó mucho leerlo. Pero si tienes dudas acerca si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo si tienes dudas. Pues no eres fiel a tus convicciones. Y esto de ser fiel a tus convicciones, haz un repaso, haz un análisis de tus convicciones al día de hoy. ¿Cómo están con Dios? ¿En qué crees? Hace unos días hablaba, bueno, de unas semanas para acá he hablado con algunos, entre ellos mi hermana, y me decía, y me daba gusto escucharla decir, fíjate, hace un tiempo no estaba segura de mi salvación. Hoy yo estoy segura de mi salvación. Hoy yo sé que si hoy me muero, yo me voy con Cristo, ¿no? Hablaba con alguien más y me decía, no, es que yo quiero poner mi vida en orden porque no quiero perder mi salvación, ¿no? Yo quiero estar en mi salvación. Ahorita por ahí dice Gaby, Gaby es un testimonio de un año para acá, y lo voy a contar porque esa era su convicción. Hace un año ella me decía, podemos platicar lo que quieras, pero no me hables de Dios ni de la iglesia, porque entonces vamos a tener broncas. Esa era su convicción. Hoy su convicción es completamente diferente. Hoy su convicción es, no importa lo que venga, yo sigo firme con Cristo. Entonces, analiza tus convicciones. Hoy, ¿cómo estás con Dios? ¿Tus convicciones están alineadas a la voluntad de Dios? ¿Tus convicciones están alineadas a lo que Dios le agrada? ¿Tus convicciones están firmes en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad de Cristo o no? Si no están firmes, vas a tener dudas. Si no están firmes, vas a ser como el barco que es movido por el viento como quiere. Yo te invito a que no dejemos de juzgar y entonces vivamos una vida que agrada a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Dice en otro pasaje el Señor, antes de juzgar la paja en el ojo ajeno, ve la viga de madera enorme que tienes aquí. Y se han visto esas vigas de concreto que hay en construcción para cubrir grandes espacios. Unas vigas o las llamadas ballenas en los puentes son vigas de 30 metros. Y hay gente que se fija en el palito, en el palillo de dientes en el ojo, y tú tienes una viga de esas en el ojo. No hagamos eso. Y te voy a resumir este capítulo. Me encontré algo que me resultó bastante interesante y quiero que te lo lleves ahí en tu corazón. Y hablando de todo esto, número 1, sea abierto, no condescendiente, no consecuentes a los demás, pero sea abierto a entender que a lo mejor hay personas que todavía no entienden las cosas correctamente como Dios nos quiere. Número 2, recuerda que todos deben responder al Señor, no a ti. Tú vas a rendir cuentas, tú y yo vamos a rendir cuentas como cualquier otro.
Deja que cada quien rinda de las cuentas. Preocúpate por ti mismo. Número 3. Aférrate a tus propias convicciones. No dejes que alguien más llegue a mover tus convicciones cuando lo que haces es correcto. Imagínate qué triste es que tú tengas convicciones de robar es malo y que alguien venga y te diga, no, es que robar no es tan malo. Si tienes necesidad, roba. Tómalo para ti. Y si te logran cambiar esa convicción, tienes un problema delante de Dios. Número 4. Aparte de cuáles sean tus valores, tu motivación debe ser agradar al Señor siempre. Siempre tendrás que tener los mejores valores. Hay gente inconversa que tiene muy buenos valores, pero no vive una vida que agrade a Dios conscientemente. Nuestra intención es que vivamos una vida que busque agradar a Dios. Número 5. Finalmente a quien darás cuentas es al Señor. Todo lo que tú hagas o dejes de ser Dios te va a decir qué hiciste con esto, qué no hiciste con aquello, por qué no hiciste esto, por qué hiciste aquello, ¿no? Número 6. Y este está para reflexionar. No hagas tropezar a nadie. No le procures mal a nadie. No te jactes de hacer lo malo. Hoy leía el Salmo 52, creo que sí era ese, que dice, hay gente que se alegra de hacer lo malo a los demás. Mi querido Serge, saludos amigo. Se gozan hacer mal a los demás. Y no te descanses en eso. Pues procura hacer el bien a los demás. Número 7. No dejes que otros impongan sus valores y viceversa. Ni tú impongas. Deja que las demás, puedes aconsejar, puedes exhortar, pero deja que cada persona, así como tú pides ese respeto, tus valores y tus principios los lleves a cabo conforme tu corazón te indique en relación con Dios. Número 8, que el amor sea tu meta más alta. En todo demuestra el amor de Cristo. Aún en la persona que haga las cosas diferentes a ti, no, si a ti te funciona hacer las cosas de una manera, qué bueno, excelente para ti. Y si para otra persona le funciona hacerla de forma diferente, respetemos esa parte de individual. Dios no hizo tontos, ¿no? A cada uno nos dio una capacidad de poder hacer las cosas y de razonar y de ejecutar. Por ejemplo, que vea por ahí a Gaby. Gaby tiene una forma de manejar diferente a la mía. Y lo veo en cómo agarra el volante, en cómo se sienta, en cómo acomoda los espejos, en cómo va volteando. Al final del día nos mueve a donde es necesario, a como ella quiere, ¿no? Entonces, así como esos pequeños detalles hay que respetar. Número 9. Da importancia a lo importante y minimiza lo secundario. Lo importante que es fijarte cómo agarra el zacate para tallar o que queden los platos limpios. Lo importante que es salvar a la persona o fijarte en cómo se viste. ¿Qué es lo importante? Número 10. Persigue la paz y añade valor a la gente. Dale lo mejor a los demás. En ese está el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú buscas estar en paz con los demás, ya los demás será su problema si quieren estar en pelea contigo. Tú no estás buscando la pelea. Dale valor a la gente. ¿Cuántas personas dices? Es que esa persona es buena, me conviene tenerlo cerca, ¿no? Me llena, me transfiere buenas cosas, me impulsa, etcétera. E inclusive dentro de la familia sí deberíamos buscar ser. Número 11. No destruyas a nadie imponiéndole tus valores. Es que se tiene que hacer así. No. En lugar de ayudarlo, puedes destruir. ¿Cuántas personas hemos caído en rebeldía porque alguien nos ha querido imponer cosas? En lugar de convencernos, en lugar de hacernos entender, nos las quiere imponer. La imposición no funciona. Es mejor en la disposición de
disponerte a hacer las cosas porque entiendes por qué es bueno. Y número 12, todo lo que no se hace por un convencimiento personal no está bien. ¿Cuántas veces hacemos cosas no convencidos? Por quedar bien, o bueno, voy ahí porque me llevan, ¿no? Alguien decía, tenemos que aprender a decir no en momentos en los cuales tus convicciones están siendo puestas de por medio. Pues esa es mi convicción. Hay un testimonio y con eso voy a cerrar. De convicciones, por cierto. En la antigua URSS, cuando estaba prohibido ser cristiano y las reuniones religiosas y toda esa parte, pues había iglesias clandestinas que se reunían en lugares, en alcantarillas, en lugares poco frecuentados o de difícil acceso. El testimonio es que llega ¿cómo se llamaba? La Gestapo de la URSS y agarra a todos los que estaban ahí congregados. Todos los forman y les dicen: si niegan su fe y escupen la Biblia, aventando la Biblia al piso, los dejamos ir. Pero si no, aquí mismo los matamos. Entonces pasa una señora y reniega de Dios y escupe la Biblia, y el oficial se da por bien servicio. Órale, váyase ya de aquí, ¿no? Se salvó la vida. Entonces pasa otro hombre y hace lo mismo, y así pasan 3-4 personas, todas renegando a Dios por salvar su vida e irse. Obviamente sus convicciones estaban firmes. Entonces una niña de unos 10 años pasa al frente, se inclina, agarra la Biblia, la limpia, la limpia contra su ropa y le dice: se voltea al oficial y dice: yo no voy a negar al Señor Jesús que me salvó la vida. El soldado da la orden, el oficial, y matan a la niña. Pues ese acto hizo que todos los demás que estaban después de la niña ya no renegaran de Dios. La niña les puso un ejemplo de convicción para ellos, decir: si la niña pudo morir creyendo, poniendo su vida para gloria de Dios, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿No? Tu convicción y tu firmeza en la palabra de Dios puede hacer que otros sean alcanzados y convertidos. Tu vivencia personal con Cristo puede hacer que otros sean atraídos. Recuerden que tenemos que tener una vida en Cristo que sea antojable a los demás, que los demás digan: no sé qué tienes, pero yo quiero eso que tú tienes. No sé en qué crees, pero yo quiero creer en eso que tú crees. No sé por qué eres así, pero me encanta tu forma de ser y quiero ser como tú. Esa es la vida en Cristo que debemos llevar, de amar a los demás, no juzgarlos, sino más bien entenderlos. No con esto podemos entender, no justificar sus acciones. Pero esa es la vida en la cual Cristo busca que vivamos en bondad, en justicia, en paz, en gozo y en alegría constante. Vamos a orar. Ahí cierra tus ojos donde estás. Señor, gracias porque tú eres el primero, Señor, que no nos juzgas, ni nos señalas, ni nos criticas, ni buscas nuestro mal, sino antes bien, Señor, con lazos de amor nos atraes a ti y nos abrazas y nos corriges con amor, nos disciplinas con amor y nos haces entender, Señor, tu voluntad para nosotros. Señor, ayúdanos a vivir día tras día conforme tu voluntad, en tus caminos, en tus mandamientos, en tus preceptos, y que esto, Señor, lo podamos transmitir a los demás, Señor. Ayúdanos a ser maduros, Señor, en no ser ocasión para tropiezo a los demás, sino antes bien podamos ser atrayentes a los demás, que seamos un antojo a los demás en cuanto a la vida en ti, que ahora podemos estar viviendo al conocerte, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a tus preceptos, buscando agradarte en todo, Señor, buscando hacer lo correcto, y que nuestras convicciones de ti sean firmes, sean puestos nuestros pies sobre la roca que eres tú, y así poder crecer y tener una vida plena y viva en abundancia, Señor, en ti. Gracias porque eres bueno, y para siempre tu misericordia sobre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, estamos a 2 capítulos de terminar
Romanos. Quiero que por ahí estén prestos y listos. Vamos a entrar después a un discipulado sobre los dones espirituales. Es necesario que los conozcamos, que los vivamos, y sobre eso podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas, cuál es su plan, su voluntad, y obviamente trabajar para el reino de Dios. Entonces, por aquí salta pendiente. Nos faltan 2 lecciones más de Romanos y continuaremos con este estudio de los dones espirituales. Ten una bendecida noche. Nos vemos el domingo en la reunión presencial. Nos vemos el miércoles en la reunión en línea, y los viernes aquí en este discipulado y enseñanzas que Dios nos está permitiendo. Tengan una bendita noche. Bendiciones para todos.